Vamos a orar para que Dios nos dé gracia, compartir su palabra, que el día de hoy podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Es un privilegio y queremos honrar este privilegio. Señor, te damos toda la gloria, Señor, la honra, la alabanza y el poder, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Bendito Dios, queremos, Señor, en este día agradecerte esta oportunidad. Queremos, Dios, en este día, Señor, honrar y exaltar tu nombre. Queremos, Señor, que tú nos ayudes, que tu palabra fluya, Señor, con libertad hacia nuestros corazones y que hoy podamos, Señor, ser movidos, Señor, hacia una decisión y un compromiso contigo, Señor. Ayúdanos, lo necesitamos. Ayúdanos a golpear nuestra carne, a oponernos a sus deseos, Señor, con la fuerza que tú nos das, Padre. Gracias, Señor, gracias. Amén. Amén. Hebreos 10, 14. Hebreos 10, del 10 al 14. Dice la Escritura. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por permitirnos compartir el primer domingo de este año. Usualmente, la gran mayoría, no todos quizá, pero sí quizá la gran mayoría, si bien no somos personas que tenemos la costumbre como de planear, es decir, de sentarse y agarrar un cuaderno y en ese cuaderno decir, pues en enero voy a hacer esto y en febrero voy a hacer lo otro. ¿Cuántos hacen eso aquí? Levanten su mano. Presúmanos, pues. Allá nada más de ella y allá. Y por acá, ¿no? La gran mayoría no lo hacemos. Sin embargo, sí decimos, bueno, quiero lograr esto, quizá no me digo cuándo, quizá no lo pongo en un papel, que no es que esté muy bien, pero finalmente buscamos de alguna manera tratar de que efectivamente este año sea mejor respecto del pasado, y eso se logra pues tomando decisiones, ¿sí o no es cierto? Haciendo ajustes, buscando la manera en que nosotros digamos, bueno, ¿cómo me fue el año pasado? ¿En qué cosas? La hermana Raquel decía ahorita, bueno, el 2021 fue para mí de esta y esta manera porque yo pude ver todas estas cosas. Entonces ya hay un parámetro de comparación de tal manera que este que viene, pues debe de compararse contra eso que se vivió y tratar de que sea algo mejor, ¿cierto? Y bueno, todas estas cosas para que nosotros las podamos llevar a cabo en su momento, que insisto, lo ideal es poderlo planear y plasmarlo en una hoja para que digamos, es esto y tenerlo claro, pues se necesitan recursos, ¿sí o no es cierto? Se necesitan cosas que estén a nuestro alrededor o incluso dentro de nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo estas decisiones, estos compromisos de los cuales el Señor nos estuvo hablando el 31. Pero tenemos que entender una cosa, que el mayor recurso que los hombres y las mujeres necesitamos ya fue dado por Dios, ya fue entregado por el Señor. ¿Ven? Dice esta escritura que nosotros estábamos leyendo, dice que Jesucristo con una sola ofrenda, hecha una sola vez y para siempre, ya es suficiente para la vida del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Dice, porque anteriormente
se hacían ofrendas y se hacían ofrendas y se hacían ofrendas. Dice, y los sacerdotes las presentaban y las presentaban. Dice, pero eran ofrendas que no quitaban el pecado de las personas. Quiero mostrarles esto. Números 28 del 1 al 9. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel. ¿A quiénes? Al pueblo, ¿no? Y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. ¿Ok? A su tiempo. Algunas Biblias tienen un titulito antes de este capítulo que dice, las ofrendas diarias, ¿sale? Y luego dice 3, verso 3, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año cada día. Será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero. Derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás. Ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Verso 9. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. ¿Okay? Vamos a dejarlo hasta ahí. Quiero presentarles una tabla. Traté de hacerlo lo más grande que se pudiera para nada más darnos una pequeña idea. ¿Sí más o menos se ve? ¿Sí? Para los ciegos, pues lo siento. Ahí se las platico, se las paso por WhatsApp. Hice una pequeña cuenta solamente de las ofrendas diarias y de los del día de reposo. Si seguimos nosotros leyendo, después habla de las ofrendas, además de los diarios y del día de reposo, habla de las ofrendas que mensualmente se tienen que dar, además de las ofrendas de las fiestas. ¿Ok? Entonces, ¿qué se pedía en las ofrendas diarias? Un cordero de 1 año, efa de flor de harina, hin de aceite, hin de vino. Ahora, ¿qué son estas cosas? Pues aquí pusimos una equivalencia. ¿Cuánto se pedía en la ofrenda? Un cordero, 1/10 de efa de flor de harina, 1/4 de hin de aceite y 1/4 de hin de vino. Abajo tienen las equivalencias. Un efa es igual a 22 litros, ¿ok? 22 litros. Y un hin, 4 litros o 1 galón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la equivalencia en litros de lo que se tenía que pedir diariamente? Un cordero, 2.2 litros en cada una de las ofrendas, ¿ok? De flor de harina, 1 litro de aceite y 1 litro de vino. ¿Cuántas veces al día había que hacer esto? 2 veces al día, que nos dan diariamente, se tenían que entregar 2 corderos, 4.4 litros de flor de harina, 2 litros de aceite y 2 litros de vino. En el día de reposo, además de esto, se tenía que dar otros 2 corderos, otros 4.4 litros, otros 2 litros de aceite y otros 2 litros de vino. Mensualmente, ¿cuánto se tenía que dar? 68 corderos. Cada familia del pueblo de Israel tenía que tener solamente para las ofrendas diarias y los del día de reposo, en su haber, 68 corderos, 150 litros de flor de harina, 68 litros de aceite y 68 litros de vino. ¿Al año cuánto es eso?
816 corderos, perdón, 1800 litros de harina, 816 litros de vino y 816 litros de aceite. Es un friego, ¿sí no es cierto? Y todos los días tenían que hacer esto el pueblo de Israel. Todos los días, más las fiestas, más las ofrendas mensuales. Era un chorro de recursos, ¿sí o no es cierto? Y cuando nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta que Dios proveía todos esos recursos para el pueblo de Israel. Desde el mismo momento en que salieron de Egipto, dice que desfalcaron a los egipcios, que les quitaron todo, hasta los chones, se los quitaron. ¿Me explico? Así despojaron, dice la escritura, a los egipcios. Entonces, de ser un pueblo esclavo y sin nada, salen siendo libres y con provisión. Aleluya. Entonces dice la escritura que todas estas ofrendas tenían que ser entregadas y entregadas y entregadas todos los días, todos los días. Entonces, uno a veces ve en su vida cotidiana, por decirlo así, toda la cantidad de recursos que tenemos que tener para poder sobrellevar, y olvídense ya de sobreabundar, sino sobrellevar nuestras vidas, que sí hay que pagar la luz, el gas, el teléfono, el celular, lo que se haya comprado a mes sin intereses, el coche, la casa, la renta, etcétera, etcétera, son recursos. Y aquí la gente tenía que tener recursos para poder agradar a Dios. Pero él dice la escritura que leímos, pero Jesucristo con una sola ofrenda, ya no era una ofrenda diaria, ya no era una ofrenda mensual, sino con una sola ofrenda para siempre. Dice, con eso él terminó la chamba. Con esa simple ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y lo que yo quiero hablar en este día es de entender que en este día, en este nuevo año, vamos a tener que enfrentar nuevas cosas. He estado, no soy muy crédulo de muchas cosas que se hablan en internet, pero sí llego a ver algunas informaciones de personas que durante algún tiempo han sido muy congruentes con la escritura respecto de las cosas que hablan en sus videos. O sea, tú dices, oye, pues todo esto que este amigo habla, sí, así está en la escritura, sí es así en la doctrina. Entonces generan un poco de confianza. No son nuestros pastores, no son nuestros líderes, no son con base en ellos que nosotros tomamos decisiones, pero finalmente nos ayudan a vislumbrar algunas cosas. Y entre todo lo que se está diciendo y está circulando, es que el 2022 va a ser un año de inflexión en términos del crecimiento de la maldad y de las cosas que se tienen que cumplir para los fines de los tiempos. ¿Okay? Entonces yo me pongo a pensar, si fuese el caso, porque toman ciertos elementos y los comparan y dicen, y esto pudiera ser de esta manera. Algunos videos dicen que este año es el año para que el anticristo aparezca, no ejerciendo, pero para que ya aparezca una figura pública mundial por ahí, que en este año empezará a haber cierta escasez de alimentos, y empiezan a decir cosas. Independientemente de eso, nos debe de llevar a reflexionar que si eso es así y es verdad, nosotros, uno, estamos en las manos de Dios, ¿ok? Pero la otra es cómo los hijos de Dios vamos a empezar a enfrentar esas cosas. Porque los compromisos de los cuales se estaba hablando el día 31 no son compromisos meramente superficiales. No es como si, bueno, me voy a comprometer ahora sí a hacer mi tarea de matemáticas. No está hablando de eso. Está hablando que me voy a comprometer a que mi vida esté en las manos de Dios y agrade a Dios y yo pueda vivir para Dios, de tal manera que si el Señor en este año me llama a cuentas, yo no tenga nada que avergonzarme delante de Él. ¿Estoy explicando? Así que cuando nosotros entendemos esto, pues vamos a necesitar recursos para poder enfrentar nuestras vidas y para poderlas desarrollar. Pero son recursos que ya nos fueron dados. Jesucristo ya vino a esta tierra. Jesucristo ya vino, ya dio esa única ofrenda para siempre, para que el día de hoy nosotros podamos decir, ahora en Jesucristo todo es posible. Ahora en Cristo somos más que vencedores.
La palabra original de somos más que vencedores es la palabra conquistadores. Somos más que conquistadores. Una conquista no es solamente que ganas un partido de fútbol, metiste 2 goles contra 0 goles y entonces ya eres vencedor. Una conquista quiere decir que no solamente metiste los 2 goles, sino que aplastaste a ese contrincante, me estoy explicando, que lo dejaste hecho polvo de tal manera que no se va a poder levantar de nuevo contra ti. Los grandes imperios, el imperio romano, el otomano, el griego, el persa, todos esos imperios eran gente conquistadora, no eran no solamente vencedores, no es que ganaran batallas, sino que aplastaban a sus contrincantes de tal manera que podían gobernar sobre ellos. Así que tenemos que entender esto. Cuando nosotros vivimos sin Dios, y sin Dios significa sin este compromiso, a estas alturas de nuestras vidas es sin este compromiso, entonces estamos viviendo de una vana manera, dice Primera de Pedro, ¿verdad? Porque nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir. De una vana manera de vivir significa una vida sin efectos, una vida sin logros durables, una vida de poca profundidad espiritual y de poca trascendencia. ¿Me va siguiendo hasta acá? Y muchos de nosotros así vivíamos o incluso estamos viviendo todavía el día de hoy. Una vida cristiana superficial, ¿no? Hace ratito estábamos hablando con una hermana y nos decía que algunos parientes de ella van a una iglesia y a otra iglesia. Dice, pero esas personas, dice, pues viven en unión libre y no tienen broncas, creen que Dios los está bendiciendo, ¿no? Es una vida superflua, una vida vana, un cristianismo vano. Y muchas veces nosotros estamos viviendo con una creencia equivocada, un engaño en nuestras vidas, de que porque nosotros estamos aquí y decimos amén, aleluya, y conocemos algunas cosas de la Escritura, nuestras vidas están cerca de Dios, pero no es así, hermanos. No es así, porque estamos buscando con nuestras propias fuerzas, recursos, inteligencias, tratar de salir adelante sin tomar en cuenta a Dios. Pero la Escritura nos enseña claramente que Dios sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. En el libro de Génesis, cuando Adán y Eva cometen su rebeldía y su desobediencia, son expulsados, dice la Escritura que sus ojos son abiertos y entonces se miran uno al otro y se ven desnudos, ¿verdad? Capítulo 3. Y entonces en esa situación ellos se ven desnudos y dice que se avergüenzan uno del otro. ¿Y qué hicieron después? Se cubrieron ¿con qué? Con hojitas, ¿verdad? Con hojitas. Entonces dice la Escritura que cuando el Señor le llama a Adán, Adán, ¿qué onda contigo? ¿Dónde estás? Y Adán estaba escondido porque temió a Dios, porque oyó su voz y él sabía que había desobedecido. Adán, ¿por qué estás escondido? Ay, Señor, es que oí tu voz y tuve miedo. ¿De qué tuviste miedo? Ah, comiste, sí. Y entonces ve el Señor a Adán y a Eva y le dice, es que estábamos desnudos y pues nos escondimos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Se acuerdan que le pregunta? Y entonces cuando lo ve el Señor a Adán y a Eva, le dice, hijo, estás bien perdidazo. Y dice Escritura que el Señor le hizo a Adán y a Eva ¿qué? Vestidos de pieles. ¿Sí? O sea, ya están desnudos y ellos dijeron, pues nosotros vamos a cubrir nuestra desnudez con lo que sabemos que podemos hacer. Pero el Señor tenía algo más allá, Él sabía más allá de lo que ellos iban a necesitar en ese momento. Y dijo, no, quítense sus mugrosas hojas. Aquí están lo que ustedes necesitan y les puso pieles para cubrirse. Dios sabe, hermano, lo que tú y yo necesitamos. No lo que creemos necesitar, sino lo que tú y yo necesitamos. Y el mayor recurso que tú y yo necesitamos, Dios nos lo ha enviado, que es el Señor Jesucristo.
Dios se proveyó a sí mismo del Señor Jesucristo y lo pone, hermano, fíjate bien, a nuestra disposición. ¿No es glorioso eso? No a nuestra disposición para que haga lo que nosotros queramos, sino a nuestra disposición porque somos incapaces de hacer algo por nosotros mismos. Así que estamos nosotros tirados en una condición de pecado, en una condición de una vida vana, y el Señor nos provee al Señor Jesucristo para que entonces nosotros nos podamos asir de Él y poder levantarnos, hermano. Porque en Jesucristo tenemos la fuente de recursos inagotable. Inagotable. Piensa en esto. Supongamos que tú tuvieras en tu casa como un narcotraficante. Estaba viendo el otro día una serie de Netflix que se llama Dinero Sucio. Está muy buena, se la recomiendo. De cómo se mueve, sí, de verdad, es un documental. Y de cómo en los negocios, grandes negocios a nivel mundial, se mueve la corrupción, las drogas y cómo se mueven todos esos mundos que uno no pensaría que existen ni siquiera. Y entonces pasaron el caso de cuando en México en 2000, no me acuerdo qué, HSBC tuvo un escandalazo financiero porque era el banco de los narcotraficantes en México, ¿no? Ahí si los paso al costo, está en HSBC, es banco de narcos. Y pasa en el caso del chino Shen Li Jianguo, ¿se acuerdan? Copelas o cuello, ¿no? De ahí salió. Bueno, le encontraron en su casa no sé cuántos miles de millones de dólares o millones de dólares, un friego de dinero. Ahora imagínate que lo tienes en tu casa. Y ahí lo tienes para que en este día, a mí hoy se me antoja una casita en donde se te pegue la gana, en Dubái. Ahí vas a tu paca de billetes y los agarras y los usas. Y hoy yo quiero, y vas por tu recurso y lo usas. Pero eso es un recurso agotable. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es un recurso inagotable, hermano. Jesucristo es un recurso que jamás se acaba. Es un recurso en el que en cualquier situación que tú y yo estemos, una situación de angustia, una situación de tristeza, una situación de una circunstancia abrumadora, una situación de enfermedad, una situación incluso de gozo, podemos recurrir a Él y vamos a obtener lo que necesitamos para enfrentar eso que necesitamos enfrentar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando David se enfrenta a Goliat, Goliat le dice, uy, voy a hacer como que ni te estoy viendo, eres como un perro para mí. Y entonces David dice, mira, tú vienes conmigo con los recursos que tú tienes, ¿verdad? Tú vienes a mí con una lanza, con un escudo, eres inmensamente grandote y fuerte y pesado, y tú vienes a mí, pero yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque Él era sus recursos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos, en esta tarde? ¿Me va siguiendo hasta acá? Aleluya. Dice escritura en Juan 4, vamos a leer del 5 al 15, es una escritura conocida por todos, casi todos quizá. Vamos a apurarnos. Dice Juan 4, ¿es 4? Es la de la samaritana. ¿Qué? 5, ¿verdad? 6. No me confundan. Sí, es que es en el verso 5. Y ahí está el 1. Pensé que si de verdad me quedé equivocado. Eso es. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, 12 del día, ¿ok? El sol en el cenit, 12 del día. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues tus discípulos han ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo.
¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vamos a entender el contexto rápido. El Señor venía de andar predicando y venía con sus discípulos, venían caminando, y entonces llegan a este lugar, Sicar. Ya estaba ahí un pozo, eran las 12 del día. Nada más para que nos demos una idea. En el año 2016, en Medio Oriente se registró la temperatura más alta desde que se empezó a registrar la temperatura, que fue de 54 grados centígrados en Medio Oriente. Ha sido la más alta, pero ¿cuánto te gusta que sea un promedio? 40, 48. Hace un año el pastor Chávez y yo fuimos al norte, a Mexicali, y cuando íbamos por Sonora, por allá en Navojoa, por ahí, estábamos nada más como a 39. Y nos dijeron que ya el calor había bajado, imagínense. Entonces, eran las 12 del día, con el sol arriba, con una temperatura agobiante. Pues creo que el Señor iba a tener sed, ¿verdad? Y entonces está con esta mujer y la ve, estaba sola. Ya muchos sabemos el contexto de la vida de esta mujer y por qué estaba ahí a esa hora. Porque una mujer, pues no era non grata en medio de la sociedad, era señalada y burlada. Así que fue a la hora donde no iba a haber nadie en ese lugar para poder sacar agua. Entonces se encuentra con el Señor le dice: oye, ¿no? Un vasito, hace calor. Y le dice: oye, o sea, ¿cómo tú me hablas a mí? Yo soy samaritana, tú eres judío y nosotros no nos llevamos, por tradición no nos llevamos, como los Gómez y los Pérez, que son familias que llevan años peleados, así están ellos. Entonces no nos llevamos. Y le dice: ¿sabes qué? Si tú supieras quién te la está pidiendo, tú le pedirías. Si supieras el don de Dios, si supieras la voluntad de Dios para tu vida, tú sabrías quién te está pidiendo agua. Tú le pedirías, porque esta agua vas a tener sed mañana y vas a necesitarla otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero el agua que yo te puedo dar, dice, de esa jamás tendrás sed. Jesucristo es la fuente inagotable, hermano, de recursos. El Padre, Jesucristo basta, dice esa canción, ¿no? El Padre envía a su Hijo para que hoy tú y yo podamos tener acceso a este recurso inagotable. Dios se cruza en nuestras vidas en el momento oportuno. Escúchame bien, en el momento oportuno. ¿Por qué no fue ayer? Porque ayer nuestro corazón estaba endurecido, pero ¿por qué fue hasta hoy? Porque hasta hoy estamos en una circunstancia en donde estamos sensibles al Señor. A algunos les tocó desde nacimiento, a algunos les tocó a los 12, 13, 15 años, a algunos les tocó a los 20, a algunos les tocó a los 70, 80. Pero en el momento que Dios se cruza en nuestras vidas, no importa cuál sea, nos permite recibir su perdón y ser llamados sus hijos y recibir una nueva vida. Sin embargo, necesitamos permitir que Dios tome el control de nuestras vidas. Porque efectivamente somos inteligentes, se nos ocurren buenas ideas que creemos que Dios solo necesitamos cuando nuestras ideas se complican. Porque no creemos que Él sea el recurso para todo lo que necesitamos. La mujer estaba ahí yendo a ese pozo, creyendo que tener lo suficiente para poder sobrevivir. Ahorita saco agua de aquí y voy a poder sobrevivir. Ahorita vengo a este lugar y voy a tener lo necesario, pero se encuentra con el Señor y no se da cuenta que esa mujer en realidad estaba hablando con el pozo de agua viva. Y de donde sacaba agua era solamente un hoyo en la tierra, hermanos. ¿Me está siguiendo hasta acá? Pensaba que con el hecho de tener esa agua en sus manos era suficiente para poder suplir su necesidad, pero por dentro estaba muriendo espiritualmente. Por dentro su vida era un caos. Y lo peor, sin darse cuenta que la respuesta estaba enfrente a ella. Hoy el Señor está en medio de nosotros, enfrente de nuestros ojos.
alcanzable, alcanzable. Esa expresión cuando dice busca a Dios mientras pueda ser hallado, la expresión quiere decir cuando Dios está al alcance de tu mano. Eso quiere decir esa expresión. O sea, ni siquiera nos tenemos que mover como para alcanzarlo, simplemente hacer esto. Pero esta mujer no lo vio, no lo entendió, no entendía lo que él estaba diciendo. Uy, pues, ¿de dónde la vas a sacar si ni siquiera tienes con qué sacarla? Todavía le preguntaba. ¿Me estoy explicando? Así somos muchas veces. Hemos recibido al Señor, hemos declarado su señorío en nuestras vidas, hemos dicho que amamos a Dios, hemos declarado con nuestra, es más, hemos sido bautizados quizá y pretendemos vivir una vida digna de Él, una vida acorde, pero aún venimos a Él con nuestras propias fuentes de recursos. Venimos a Él todavía con nuestras propias ideas de qué y cómo debe de ser el reino de Dios. Y venimos no solamente a Él para decirle, mira, Señor, tengo esta gran idea y quiero que tú bendigas mi idea. Yo quiero hacer así las cosas. Hay personas, entiendo que hoy la fecha es un poquito extraordinaria, sin embargo hay muchas sillas vacías porque hay gente que cree que el reino de Dios no hay problema que no vengan el domingo en la tarde. Y quieren que Dios los bendiga con esa idea. Decía el hermano Asael hace ratito, Dios no va a bendecir algo que no puede ser bendecible, pero nosotros creemos que sí, porque como somos sus hijos, va a bendecir nuestras ideas. Y no es así, hermano. ¿Me explico? Tenemos ideas propias de lo que creemos que va a ser lo que nos va a llenar. Tenemos ideas propias de lo que creemos que traerá satisfacción a nuestras vidas y cuando podamos encontrar lo que creemos que estamos buscando. Yo hablaba con un hermano hace algunos años y hermano, ¿por qué pudiendo venir todos los días a la oración sin un solo impedimento, por qué no vienes 3 días, todos los días a la oración a buscar a Dios, su consejo, etcétera? Es que yo con 3 días estoy bien. O sea, ¿cómo? O sea, tú comes todos los días, sí, ¿por qué no oras todos los días? Porque con 3 días estoy bien. Y quería que Dios bendijera sus vidas, su familia, sus matrimonios, sus hijos. Llegaba con el Señor con su idea, el día 1 o el día 2 o el día 3, decirle, Señor, bendice nuestras vidas. Y los otros 2 días, pues yo hago lo que quiero porque yo ya le dije a Dios mi idea de lo que debe de ser una vida de oración. ¿Me estoy explicando? Y es un ejemplo práctico, ¿sí o no es cierto? Y yo les puedo asegurar que muchos, si no es que todos los que practicamos la oración matutina, en algún momento de nuestras vidas también nos pusimos una cuota. Pues yo con que empiece ahorita un día está bien, 2 días, ya el próximo mes a ver si me animo a 2.5, ¿no? Y queríamos que Dios nos bendijera. Gloria a Dios. Señor, bendice mi vida como está. Bendice mis planes. Bendice lo que yo quiero hacer. ¿Sabes qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Le dijo, miren, su problema es que se han olvidado de mí, fuente de agua viva, y cavaron para ustedes cisternas y cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y quieren que Dios bendiga eso? Están equivocados. Están bien equivocados. Hoy tenemos que entender que Cristo, el autor de la vida, que todas las cosas son de Él y para Él, incluidos nosotros, no es aquel que va a bendecir nuestras ideas, sino que Él es el pozo de agua, la fuente de agua viva, inagotable para todas las cosas que Él quiere que tú y yo hagamos. Es que es bien difícil ser cristiano, es que es bien difícil orar, es que es bien difícil apartarse del pecado, es que es bien difícil, sí, claro, es bien difícil cuando lo que usamos son nuestros recursos que se agotan. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Dios. Cualquier otra fuente de recursos, cualquier otro pozo en el cual tú y yo pretendamos abastecernos, es solo un hoyo más en el suelo, hermanos. Un hoyo más en el suelo. Las personas que no han salido de sus casas hasta la fecha, ¿cuál es su recurso? Porque el temor no es un buen recurso, hermano. El temor te va chupando por dentro. Se acaba todo lo que tú tienes. En lugar de decir, estoy en las manos de Dios. Y si yo vivo, para Dios vivo. Y si muero, para el Señor muero. Así que sea que viva o yo muera, yo en las manos de Dios estoy. Y no solo yo, están mi esposa y mis hijos también.
y mi familia y los que yo amo, Dios está en control de todas las cosas. Así que yo no me voy a dejar mover por el temor ni por las cosas que el mundo dice que tengo que hacer, porque mi recurso es Dios y en Él voy a amparar mi vida. Vi un video del aeropuerto en estos días, el 29 por ahí. Filas, era una fila enorme, enorme, enorme. Parecía que eso había un concierto o algo, o sea, pero eran filas en el área de migración, ¿okay? De los vuelos internacionales. Eran filas y filas y filas enormes. Y el que estaba grabando el video, quejándose del gobierno, que estaba haciendo, que estaban las filas enormes y la gente y cero medidas de seguridad y bla, bla, bla. Y entonces los comentarios de ese video criticando, muchas personas criticando a esas otras de su comportamiento tan pérfido y éticamente irresponsable, porque si estamos en una situación sanitaria, ¿cómo es posible que están de viaje? Pero esas personas están en su casa gobernadas por el temor. Y su recurso es ese. Dios tiene los recursos que necesitamos, los que tú necesitas, no los que crees necesitar, los que tú y yo necesitamos. Cuando Él dijo, hermano, consumado es, quiso decir que todas las cosas para el hombre ahora están resueltas en Él. Todas las cosas para el ser humano ahora están puestas en el lugar que tienen que ponerse para que el ser humano pueda acceder a la vida eterna. No hay nada fuera de Él que tú y yo necesitemos. Todo lo que necesitamos está en Él y se usa para Él y para su reino. No pretendamos hacer nuestros propios planes, nuestras propias visiones respecto de nuestras vidas sin tomar en cuenta lo que Dios dice para ti y para mí, porque lo contrario, lo único que vamos a hacer es cavar esta cisterna rota que no retiene agua y que se agota. Y Jesucristo es la fuente inagotable. Gloria a Dios por eso. Pero a veces queremos ayudar al Señor a asegurarnos de que Dios va a cumplir su voluntad y lo ayudamos. La voluntad de Dios para mí es que me case, así que ya me agarré a este que no es cristiano, pero yo veo cómo le hago para que se salve, porque le voy a echar la mano al Señor, porque como que ya se pasa el tiempo y veo que los trenes salen, pero el mío no. Entonces le voy a ayudar al Señor y entonces voy a agarrarme a este que está aquí, bien guapo, y dice que me ama y eso es suficiente para mí. Y lo hacen. Ese es su plan. Dios bendice mi relación. No, Dios no va a bendecir nada. No puede. ¿Quién es tu recurso? Espera en Dios. Dice, pacientemente esperé en Dios. En cualquier cosa, en cualquier necesidad, Dios está ahí. Y si no te lo das porque no lo en ese momento. ¿Me estoy explicando? Y así nos ha pasado con un montón de cosas en nuestras vidas. Si el Señor lo ha prometido, hermano, si Él ha prometido en su palabra, dejemos atrás nuestras vidas vanas, dejemos atrás nuestras vidas llenas de pecado, lejos de Dios, y vengamos a Él, el pozo. Solo Él puede quitarnos la culpa. Solo Dios puede quitarnos la decepción. Solo el Señor puede quitar de nuestras vidas el rechazo, romper toda cadena de adicción, quebrar con toda raíz de amargura y de falta de perdón. Él es el pozo, en Él está todo lo que necesitamos. Si tú dices, yo no vengo a los servicios porque tengo que trabajar, porque necesito dinero, no, tu fuente de provisión no es tu trabajo, es Dios. Y Dios va a bendecir tu trabajo si tú honras a Dios. ¿Me expliqué? Terminamos Hebreos 10. Vamos a retomar la lectura en el verso 14, que ya lo leímos, y nos vamos a ir hasta el verso 23. Leímos el verso 14 que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y continúa la idea, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos
¿Quiénes son ellos? Su pueblo, nosotros, que ahora somos pueblo, que no éramos, pero ahora somos, ¿verdad? ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Amén. Dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrendas. Estábamos viendo en Números que diario había que dar ofrendas. Pero aquí dice, ya no hay necesidad de más ofrendas. No hay más ofrenda por el pecado. Así que esta es la conclusión en esta tarde. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es decir, por medio de su sacrificio, donde proveyó todo lo necesario para ser perdonados, teniendo libertad para decidir entrar o no entrar, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, está proveyendo recursos. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos en esta tarde con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Certidumbre de fe quiere decir que creo completamente lo que Dios dice. No lo dudo ni tantito. Esa es la certidumbre. La incertidumbre es no saber lo que pasa. La certidumbre es entender lo que está pasando. Dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuánto le dan gloria a Dios esta tarde, hermano? Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha provisto al Señor Jesucristo para que hoy podamos enfrentar esta vida, que no va a ser fácil, ni tantito, pero con Él todo se puede, hermanos. ¿Cómo va a ser este año para ti y para mí? ¿De qué estamos faltos para poder explotar, para poder avanzar en nuestras vidas? ¿Qué nos hace falta? No busquemos en lo que ya hemos buscado antes y que no ha funcionado. Vayamos con la fuente de agua inagotable que es el Señor, y Él nos dará lo que necesitamos. Él nos dará lo que necesitamos, porque ya no es necesario estar buscando en otros lados para poder estar bien con Dios. Simplemente hay que entregarle nuestras vidas por completo. Yo puedo decirles una cosa. Dos cosas, terminamos. Una, yo sé que nosotros todos aquí hemos tenido o incluso todavía tenemos ciertos deseos o anhelos de cosas que queremos hacer, alcanzar, lograr. ¿Ok? Y muchas veces Dios nos habla y nos pide de nuestras vidas una dirección en la que tenemos que ir. Y esa dirección es contraria a lo que nosotros queremos hacer. ¿Les ha pasado? Aquí, levanten su mano, ¿a quién le ha pasado eso? A varios. ¿Ok? Es que yo quiero hacer esto, pero Dios me dice que yo vaya para allá, pero yo quiero ir hacia allá. Bueno, si nosotros nos sabemos en sus manos, y aunque mi deseo sea alcanzar aquello, si yo estoy en sus manos y me dice que es para allá, entonces es lo mejor para mí, para empezar. Y Él me ayuda a poderlo superar. Pero Dios es tan bueno, hermano, tan bueno, que cuando nosotros obedecemos, quién sabe cómo, nos da chance, si no de agarrar todo lo que queremos, podemos darle una rebanadita. ¿Les ha pasado? ¿Sí o no es cierto? Así es Dios. Así que pongamos nuestras vidas en sus manos, sepámonos con certidumbre de fe que estamos en sus manos y abandonémonos en Él, y deja que lo demás fluya, deja que Él tome el control de todo. Te va a dar todo lo necesario. Y la segunda cosa, que esa es una idea que yo he estado masticando durante algún tiempo en mi vida, es que estoy embroncado y digo, ching, no sé cómo lo voy a hacer, y así luchamos contra la ansiedad y contra la tristeza y lo que sea, y volteo al cielo y veo todo el cielo y la lunota y todo, y digo, híjole, es tan inmenso el universo y yo piojo aquí, complicándome la vida. ¿A quién le va a importar si yo
si llego o no llego. No, 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 no. Dios quiere algo mejor para mí y Dios me ayuda con eso. Y yo sé que a algunos de ustedes les pasa lo mismo. Vamos a ponernos de pie.